El radar lo detectó, pero las puertas nunca abrieron. ¿Dónde estaban todos? El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, esa enorme colmena de cristal y acero que nunca dormía, se convulsionaba bajo el peso de su propia eficiencia rutinaria. Miles de vidas cruzándose, despegando, aterrizando, cada una con su propia historia urgente. Pero esa noche, la noche del 23 de octubre, una historia se negó a ser contada. Se negó a encajar en la compleja sinfonía de llegadas y partidas. La alarma de proximidad sonó con una insistencia que rara vez había escuchado Elena, la controladora de tráfico aéreo con 15 años de experiencia y un don casi sobrenatural para anticipar el caos. Su mirada se fijó en la pantalla principal, un ballet de luces verdes que representaban aeronaves surcando el cielo nocturno madrileño, pero el punto parpadeante, el que correspondía al vuelo 714 de Iberia procedente de Buenos Aires, no mostraba ninguna anomalía obvia más allá de su inusual silencio. Había entrado en el espacio aéreo asignado hacía casi una hora, había respondido a la torre en su último punto de contacto, y ahora, según todos los parámetros de su ruta de aproximación, debía estar ya rodando hacia su puerta asignada, la D-47. El avión, un Airbus A330-300, había aterrizado. Eso estaba claro en los monitores, en la confirmación visual de la torre de control, en los informes del personal de tierra. Pero no había ninguna comunicación por radio. Ninguna. Elena sentía un nudo frío en el estómago que no tenía nada que ver con la comida rápida del turno de noche. Había algo visceralmente incorrecto en el silencio prolongado de un avión que acababa de tocar tierra, especialmente uno de esas dimensiones y con ese número de pasajeros a bordo. Había intentado contactar al piloto, al primer oficial, a quien fuera, con una serie de llamadas cada vez más urgentes que solo encontraron el vacío. Sus dedos se movían con una agilidad entrenada sobre el teclado, confirmando datos, revisando frecuencias, buscando cualquier indicio de un fallo técnico, una interrupción en las comunicaciones, un error humano. Pero todo parecía correcto. El vuelo CTC-14 existía, había llegado y se había estacionado con una precisión casi fantasmagórica en la plataforma de estacionamiento designada, justo al lado de la pasarela de embarque que debía haberlo conectado con el terminal. La puerta D-47 estaba allí, esperándolo, un brazo robótico extendido que aguardaba el abrazo metálico del fuselaje. Pero el avión no se conectó. Simplemente se quedó, inmóvil, bajo las luces brillantes del aeropuerto, un gigante dormido y completamente ajeno a la conmoción que su presencia silenciosa empezaba a generar en la torre de control. La comandante Santos, jefa de seguridad del aeropuerto, fue la primera en recibir la llamada de Elena, una voz tensa que transmitía una urgencia contenida. «Comandante, tenemos un problema con el 714. Ha aterrizado, está en posición, pero no responde. Ni una sola palabra». Santos, una mujer de unos 50 años, de cabello recogido y ojos penetrantes que habían visto de todo, desde intentos de contrabando hasta altercados en el control de pasaportes, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Un avión que aterriza y no se comunica es un mal augurio. Es una anomalía que desafía toda la lógica de un sistema tan meticulosamente coreografiado como el tráfico aéreo. Se puso en pie de un salto, abandonando el informe de incidentes menores que tenía sobre la mesa. «Mande a un equipo de seguridad y un vehículo de seguimiento inmediatamente y notifíquemelo en cuanto tenga cualquier novedad. Voy para allá». Su voz era firme, pero la preocupación era palpable. Las implicaciones eran enormes. ¿Un secuestro silencioso? ¿Un fallo catastrófico de la tripulación? ¿Algo mucho más siniestro que aún no podían concebir? Se dirigió a la sala de monitoreo central.
donde las cámaras de seguridad ofrecían una vista ininterrumpida de cada rincón de Barajas, incluyendo la plataforma de estacionamiento. Allí, en la pantalla más grande, el Airbus A330 se alzaba imponente, sus ventanas oscuras reflejando las luces parpadeantes de las balizas del aeropuerto como un ojo inerte que observaba el mundo sin participar en él. El silencio visual era tan perturbador como el silencio radial. Mientras tanto, en la pista, el equipo de seguimiento ya se acercaba al avión. 2 vehículos de seguridad, con sus luces de emergencia destellando en la oscuridad, flanqueaban la mole de metal. Dentro del primer vehículo, el oficial Miguel García, un joven con la determinación grabada en el rostro y la inexperiencia aún fresca en sus protocolos, sentía cómo su corazón martilleaba contra sus costillas. Nunca había participado en una situación como esta. Había imaginado 1000 escenarios de emergencia, pero este se sentía diferente, más irreal. Podía ver la aeronave ahora, tan cerca que su tamaño era abrumador. Las puertas de embarque estaban cerradas, las escaleras automáticas no habían sido extendidas y no había ninguna señal de la actividad frenética que normalmente acompañaba la llegada de un vuelo transoceánico. No había carros de equipaje, ni personal de limpieza, ni tan siquiera los tradicionales vehículos de repostaje. Era como si el avión hubiera aterrizado en un vacío, un espacio y tiempo paralelos donde las reglas normales del aeropuerto no aplicaban. Se detuvieron a unos 50 metros de la aeronave y Miguel, junto a su compañero, el veterano Ricardo, bajaron del vehículo. El aire frío de la noche les golpeó el rostro. Ricardo, con años de servicio y una cicatriz en la ceja que contaba historias de incidentes pasados, sacó su radio. «Vuelo 714, estación de tierra, ¿me copia?» «Repito, vuelo 714, estación de tierra, ¿me copia?» Su voz, normalmente resonante y autoritaria, sonó extrañamente tenue en la inmensidad de la pista. El silencio fue la única respuesta. Un silencio pesado, cargado de presagios. Ricardo miró a Miguel, y en sus ojos el joven vio una sombra de genuina inquietud. No era la preocupación habitual, la que surge de un fallo mecánico o una mala comunicación. Era algo más profundo, algo que rozaba el temor. «Esto no me gusta nada, chico. Nada en absoluto». Se acercaron al avión con cautela, sus pasos resonando en el asfalto. Las luces de los vehículos iluminaban el fuselaje, revelando cada detalle. Los logotipos de Iberia, las ventanillas, aparentemente todas ellas cerradas y oscuras, sin el menor atisbo de luz interior. Se sentía como un barco fantasma a la deriva en un mar de hormigón. Miguel, armado y con el pulso acelerado, sintió la necesidad de hablar, de romper el silencio opresivo. «Comandante Santos, estamos junto al aparato. No hay respuesta por radio ni actividad visible. Parece desierto». Su voz tembló ligeramente al pronunciar la última palabra. De vuelta en el centro de control, la comandante Santos observaba la escena en la pantalla. Las cámaras de alta definición le permitían ver a sus hombres moverse alrededor del avión. Sus cejas se fruncieron. «Desierto, dices. No hay ni una sola luz en el interior, ningún movimiento en las ventanillas». La voz de Miguel en el radio era apenas un susurro. «Negativo, comandante. Absolutamente nada. Es como si nunca hubiera aterrizado un alma en él». Esa frase, ese «como si nunca hubiera aterrizado un alma en él», se clavó en la mente de Santos. No era posible. Un avión de pasajeros no podía aterrizar vacío. Las leyes de la física, las reglas de la aviación, incluso el sentido común, se resistían a la idea. Había 280 pasajeros y 12 miembros de la tripulación listados en el manifiesto de vuelo. ¿Dónde estaban? ¿Se habían evaporado en el aire? En ese momento, una nueva alarma parpadeó en la consola de Elena. Otra anomalía.
El sistema de combustible del vuelo 714 mostraba niveles críticamente bajos, demasiado bajos. Un avión no podía llegar a Barajas desde Buenos Aires con ese nivel de combustible sin haber repostado en algún punto intermedio, cosa que no figuraba en su plan de vuelo, o sin haber experimentado una fuga masiva. Y si hubiera habido una fuga, el personal de tierra ya lo habría detectado por el olor penetrante. La comandante Santos ordenó abrir la puerta de embarque manualmente. Ricardo, Miguel, acérquense. Verifiquen las puertas de emergencia. Si no hay actividad, intenten abrir la puerta principal delantera, con precaución. La instrucción fue clara, pero el tono de su voz revelaba la tensión creciente. Se dirigía hacia la terminal D, el punto más cercano al avión, acompañada de un equipo de élite. Mientras tanto, Ricardo y Miguel, bajo la imponente sombra del Airbus, se acercaron a la puerta de embarque delantera. No había ni un solo cartel de bienvenida, ni una sola azafata sonriente esperando con el habitual entusiasmo forzado. Era un portal hacia la incertidumbre. Ricardo intentó el código de apertura de emergencia. Nada. La puerta permaneció sellada, un muro de metal entre ellos y lo desconocido. Miguel probó con un martillo de emergencia en una de las pequeñas ventanillas de observación de la puerta. Un acto que le parecía casi sacrílego en una aeronave de esas características. Ni un solo rasguño. La integridad de la aeronave era absoluta, como si hubiera sido herméticamente sellada desde el exterior. La comandante Santos llegó al pie de la pasarela de embarque. Su equipo detrás de ella, armas en ristre. Miró a sus hombres intentando abrir la puerta y supo que la situación escalaba rápidamente. El pánico comenzaba a extenderse por los pasillos del aeropuerto, aunque de forma contenida, solo entre el personal clave. Las noticias de un avión silencioso se propagaban como un virus, distorsionadas y magnificadas en cada retransmisión. Los pasajeros del siguiente vuelo, que esperaban en la sala de embarque D-47, empezaban a murmurar, a mirar con extrañeza al avión estacionado, que permanecía inmóvil, ajeno al teatro de la angustia que se representaba a su alrededor. Algunos se atrevieron a preguntar a los miembros del personal de tierra que se habían quedado, confusos, cerca de la pasarela. ¿Qué pasa con ese avión? ¿Es el nuestro? El personal solo podía encogerse de hombros, sus rostros pálidos. Nadie sabía qué decir. Nadie tenía una respuesta. La verdad era que el vuelo 714 no era de nadie en particular en ese momento. Era una anomalía, un enigma que desafiaba cualquier explicación lógica. «Hay que entrar», dijo Santos con voz tajante, sus ojos fijos en la puerta inexpugnable. «Traed el equipo de forzado. ¡Ahora!». Los minutos se estiraban, convertidos en una eternidad cargada de tensión. El equipo de forzado llegó con una agilidad impresionante. Un pequeño convoy de herramientas hidráulicas diseñadas para abrir las puertas más resistentes. El ingeniero de mantenimiento, un hombre corpulento llamado Javier, con décadas de experiencia desentrañando los secretos de los aviones, se acercó con una expresión de desconcierto. «Comandante, esto es inaudito. Nunca he visto un avión tan cerrado. No hay ninguna indicación de fallo en el sistema de apertura exterior». Sus palabras solo sirvieron para profundizar el misterio. Si no era un fallo, ¿qué era? ¿Quién o qué había sellado el avión de esa manera? ¿Y por qué? El equipo de forzado se puso a trabajar, el sonido de las herramientas hidráulicas perforando el silencio de la noche, un ruido metálico y chirriante que resonaba por toda la plataforma. La puerta principal del Airbus cedió finalmente, con un gemido metálico y un silbido de presión de aire aliviada, abriéndose apenas unos centímetros. Un olor inusual, difícil de describir, un aroma a ozono mezclado con algo metálico y un dulzor sutil, escapó del interior. No era el olor rancio de un avión vacío, ni el de la comida, ni el de los cuerpos. Era algo distinto, algo que ninguno de los presentes pudo identificar.
Ricardo, el oficial veterano, fue el primero en asomar la cabeza por la abertura, su arma en alto. La oscuridad dentro del avión era casi absoluta, apenas rota por las luces de emergencia rojas y verdes que parpadeaban perezosamente, proyectando sombras fantasmales en los pasillos vacíos. El silencio era total, un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido ambiente del aeropuerto. No había equipaje de mano en los compartimentos superiores, ni mantas tiradas, ni revistas en los asientos. Era como si el avión hubiera sido limpiado meticulosamente, vaciado de toda huella de vida humana. Miguel, justo detrás de Ricardo, encendió su linterna y el potente haz de luz barrió el interior. Filas y filas de asientos vacíos, cinturones de seguridad desabrochados colgando lánguidamente, mesitas plegables en posición vertical. No había ni un rastro de desorden, de lucha, de pánico. Era inquietante en su pulcritud. Los asientos estaban inmaculados, las ventanillas interiores de las puertas cerradas. El pasillo estaba despejado, inquietantemente despejado. «Comandante, no hay nadie», dijo Ricardo por la radio, su voz apenas un susurro de incredulidad. «El avión está completamente vacío, ni un alma». Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Santos como un eco de un mal sueño. Vacío. Un avión que había despegado de Buenos Aires con 292 personas a bordo, había aterrizado en Madrid-Barajas sin nadie. La irracionalidad de la situación la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Esto no era un secuestro, no era un fallo mecánico, esto era imposible. Era algo que desafiaba toda la comprensión. La imagen del Airbus, un cascarón vacío y silencioso bajo las luces del aeropuerto, se grabó a fuego en la retina de todos los presentes. Era una imagen de una belleza aterradora, un testamento a un misterio que apenas comenzaba a desplegarse. Santos entró al avión con su equipo de élite, sus botas resonando en el pasillo, el sonido amplificado por el silencio abrumador. Cada paso se sentía como una profanación en aquel templo de metal vacío. La búsqueda fue minuciosa, metódica, desesperada. Recorrieron el avión de punta a punta, las cabinas de primera clase, la clase económica, los baños, las cocinas, el compartimento de la tripulación, incluso la cabina del piloto. No había nadie, ni una sola persona, ni un solo cuerpo. El equipo de forenses llegó poco después. Sus trajes protectores blancos, añadiendo un toque de ciencia ficción a la ya surrealista escena. Buscaron pistas, huellas dactilares, cualquier indicio de lo que había sucedido. La escena del crimen era, paradójicamente, una escena de no crimen. No había sangre, ni signos de lucha, ni objetos personales extraviados, nada que sugiriera la presencia de 292 personas que habían desaparecido sin dejar rastro. La única anomalía, además del silencio y el vacío, era la ausencia de oxígeno residual en las bombonas de emergencia, lo cual era extraordinariamente inusual para un vuelo de esa duración. Pero eso, por sí solo, no explicaba la desaparición de los pasajeros. Mientras tanto, en la torre de control, Elena no podía apartar la vista de los monitores. El vuelo 714 seguía allí, una anomalía parpadeante que desafiaba su comprensión del mundo. Las llamadas no paraban de llegar. Desde la dirección del aeropuerto, desde el ministerio, desde la prensa, desde las familias. La noticia, inevitablemente, había empezado a filtrarse. Un avión aterrizó vacío. Esa frase, en sí misma, era un gatillo para el pánico colectivo. Y la mente de Elena, siempre aguda, empezó a conectar puntos. Recordó un pequeño incidente que había pasado desapercibido esa misma tarde, unas horas antes de la llegada del 714. Un breve corte en las comunicaciones de apenas 3 segundos, justo cuando el vuelo 714 estaba cruzando la línea imaginaria que marcaba la entrada al espacio aéreo español.
a unos 200 kilómetros al sur de Madrid. Lo había atribuido a una interferencia menor, algo habitual en ocasiones. Pero ahora, a la luz de los acontecimientos, ese microsegundo de silencio repentino adquiría un matiz ominoso, una conexión que la helaba hasta los huesos. Podría haber ocurrido algo en ese instante preciso. En la cabina del piloto, los expertos forenses encontraron los informes de vuelo y los diarios de a bordo. Todo estaba en orden. El plan de vuelo, las comprobaciones de seguridad, los registros de comunicaciones. Nada fuera de lo común. El asiento del piloto y del copiloto estaban desocupados, los cinturones sueltos, las pantallas apagadas, los controles en posición neutra. Parecía que la tripulación había simplemente se había levantado y marchado. ¿Pero a dónde? Y lo más perturbador, las llaves del panel de control de las puertas de la cabina estaban puestas. Un detalle que el comandante de a bordo, el experimentado capitán Miguel Torres, nunca habría dejado al abandonar la cabina, ni siquiera para un descanso corto. El profesionalismo de Torres era legendario en Iberia, su meticulosidad casi obsesiva. Esa pequeña incongruencia, para Santos, era una de las más inquietantes. Sugería prisa, una prisa inexplicable, o una partida que no había sido voluntaria, pero tampoco forzada de manera violenta. Algo había sucedido que obligó a Torres y a su copiloto a dejar sus puestos sin seguir el protocolo mínimo, sin siquiera apagar los sistemas básicos de la cabina. El forense jefe, el doctor Armando Vera, un hombre de ciencia acostumbrado a las explicaciones lógicas, examinó cada superficie con un medidor de radiación. Los resultados eran negativos. No había signos de radiación inusual, ni de sustancias químicas volátiles. El aire dentro del avión era normal, a excepción del extraño olor a ozono que persistía. Era como si el avión hubiera sido desinfectado a fondo, pero de una manera que no tenía precedentes. Luego el doctor Vera se detuvo en una de las ventanillas de la primera clase, observando algo minúsculo, apenas visible a simple vista en el marco de la ventanilla. Era un rastro, una especie de residuo cristalino, casi como si una gota de agua salada se hubiera secado, pero con un brillo metálico sutil. Recogió una muestra con sumo cuidado. Podría ser nada, un simple resto de condensación o limpieza, o podría ser la única pista física en todo el avión. Mientras el misterio del 714 se hacía más profundo con cada hora que pasaba, las autoridades de Barajas se vieron obligadas a tomar una decisión drástica. Se activó el protocolo de seguridad de nivel 3. El aeropuerto se puso en estado de alerta máxima y los vuelos empezaron a retrasarse y algunos a ser cancelados. La historia del avión fantasma se había extendido más allá de los muros del aeropuerto, invadiendo los telediarios y las redes sociales. Barajas, el corazón de la aviación española, se había convertido en el epicentro de un enigma global. La comandante Santos, sentada en una sala de reuniones improvisada, con mapas de la ruta del 714 desplegados sobre la mesa y las caras tensas de los altos mandos del aeropuerto a su alrededor, sentía la presión aplastante. No tenían respuestas, solo preguntas. ¿Dónde estaban las 292 personas? ¿Cómo habían desaparecido de un avión sellado y sin dejar rastro? ¿Había sido una operación perfectamente orquestada o algo completamente fuera del alcance de la comprensión humana? El doctor Vera, con su muestra de residuo cristalino en el laboratorio, se sentía como un arqueólogo desenterrando un artefacto de una civilización perdida. Las pruebas preliminares eran desconcertantes. La sustancia contenía trazas de metales pesados, como el iridio, que no eran comunes en la composición atmosférica ni en los materiales de un avión comercial. El iridio, un metal raro y extremadamente denso, era un componente fundamental en los meteoritos o en algunos procesos industriales muy específicos.
Su presencia allí era simplemente anómala, y no solo iridio. También había elementos que no podía identificar, compuestos moleculares que no aparecían en ninguna base de datos conocida. Era como si la sustancia no fuera de la Tierra. Esta revelación, aún sin confirmar, añadió una capa de terror silencioso al misterio. ¿Estaban lidiando con algo que iba más allá de lo terrenal? ¿Era eso lo que el extraño olor a ozono sugería, un indicio de una presencia no humana? La ansiedad de Elena en la torre de control se había transformado en una especie de fiebre intelectual. Seguía revisando los registros del radar, cuadro por cuadro, milisegundo a milisegundo, obsesionada con el breve corte de comunicaciones que había ocurrido antes. Y entonces lo vio. No fue un fallo del radar, fue una distorsión. Un parpadeo casi imperceptible en la señal del vuelo 714, que coincidía exactamente con el momento del corte de radio. No era una simple pérdida de señal, sino una fluctuación que sugería que el avión, por un instante, no había estado donde el radar creía que estaba. Era como si la imagen se hubiera movido, parpadeado o incluso desaparecido y reaparecido en el mismo punto. La diferencia era tan mínima, tan breve, que cualquier otra persona lo habría descartado como un error del sistema. Pero Elena, con su experiencia, sabía que aquello era significativo. Era una huella, una perturbación en el tejido del espacio-tiempo, o algo similar que señalaba un evento inexplicable. Se apresuró a llamar a Santos. «Comandante, creo que sé cuándo ocurrió, o al menos cuándo empezó». La revelación de Elena, unida a los hallazgos del doctor Vera, envió una corriente de escalofrío por la espina dorsal de la comandante Santos. La concatenación de hechos improbables empezaba a dibujar un patrón que escapaba a cualquier explicación convencional. Un avión desaparece, pero aterriza vacío. Una extraña sustancia no terrestre, una distorsión en el radar. Y la clave, el momento exacto en que todo pareció cambiar. Ese microsegundo de silencio y parpadeo cuando el 714 entró en el espacio aéreo español. Empezaba a sonar como una historia de ciencia ficción, algo que los militares y los científicos estudiarían en secreto. Pero no, esto estaba ocurriendo en Barajas, en el mundo real, y el pánico ya se estaba desatando. Los familiares de los pasajeros del vuelo 714 habían llegado al aeropuerto, sus rostros desfigurados por la angustia y la confusión. Demandaban respuestas que nadie podía darles. Gritos, lágrimas, impotencia. Era una escena desgarradora que ponía de manifiesto la escala humana de esta tragedia incomprensible. Entre la multitud de familiares, una mujer de unos 40 años, de mirada intensa y cabello azabache, se destacaba por su quietud. Su nombre era Sofía Vargas, y era la hermana de Laura, una de las azafatas del vuelo. Había llegado deprisa, el corazón encogido por una corazonada que la había asaltado incluso antes de recibir la primera noticia oficial. Laura y ella compartían un vínculo especial, una especie de telepatía emocional que las conectaba a pesar de la distancia. Horas antes, justo en el momento en que Elena había detectado la distorsión del radar, Sofía había sentido una punzada aguda, una sensación de vacío y pérdida que la había dejado sin aliento. Ahora, de pie en la sala de llegadas, el ambiente cargado de desesperación, sabía que su corazonada no era infundada. Laura estaba en ese avión, y Laura no estaba en ningún sitio, pero Sofía no lloraba ni gritaba. Su dolor era una brasa silenciosa, una determinación que la impulsaba a buscar respuestas donde nadie más las encontraba. No confiaba en las autoridades. Había visto demasiadas veces cómo los protocolos se desmoronaban ante lo inexplicable. Mientras las autoridades batallaban con el caos en el aeropuerto y el enigma a bordo del 714, una segunda anomalía, mucho más sutil y en un lugar inesperado, comenzaba a manifestarse.
En el área de carga del aeropuerto, una de las más transitadas y menos observadas de Barajas, el sistema de seguimiento de contenedores había detectado un cambio de posición no autorizado. Un contenedor de carga, el número M247, que había sido cargado en el vuelo 714 en Buenos Aires y que contenía, según el manifiesto, piezas de maquinaria industrial, ahora se encontraba inexplicablemente en una zona de tránsito remoto, lejos de su ubicación original y del avión fantasma. El jefe de logística, un hombre metódico llamado Ernesto Ríos, recibió el informe con incredulidad. No había habido ninguna orden de mover el M247. Era ilógico. Y aún más extraño, los sensores de presión dentro del contenedor que monitoreaban su contenido mostraban fluctuaciones erráticas, como si algo en su interior estuviera pulsando o intentando salir. Ernesto, intrigado y con una sensación creciente de malestar, ordenó a un equipo de seguridad que investigara el contenedor. No era un incidente de alta prioridad, en comparación con el misterio del 714, pero el instinto de Ernesto, forjado por años en la complejidad del flujo de carga, le decía que algo no estaba bien. El equipo de seguridad se dirigió al área de tránsito remoto, un laberinto de pasillos y almacenes donde se apilaban montañas de contenedores de carga. El M247 estaba allí, inmóvil, pero con un detalle perturbador. Una de las esquinas del contenedor metálico presentaba una abolladura fresca, como si algo extremadamente pesado lo hubiera golpeado desde el interior. Y al acercarse, los oficiales pudieron percibir un zumbido bajo, apenas audible, que provenía del interior, una vibración rítmica que no correspondía a ninguna maquinaria industrial conocida. El candado del contenedor estaba intacto, pero la chapa metálica se sentía extrañamente caliente al tacto. Una sensación inconfundible de electricidad estática flotaba en el aire alrededor del contenedor, haciendo que los pequeños vellos de sus brazos se erizaran. El oficial al mando del equipo de carga, un hombre llamado Pablo, se puso en contacto con Ernesto. «Jefe, este contenedor no está bien. Hay un zumbido y está caliente. Y esa abolladura, parece que algo ha intentado salir». Ernesto, que estaba ya dirigiéndose hacia el lugar, escuchó la descripción con una creciente aprensión. Su mente empezó a conectar el enigma del avión vacío con esta anomalía en el área de carga. ¿Podría haber alguna relación? ¿Podría haber sido el contenedor M247 que viajó en el mismo avión, el que contenía la clave de todo este misterio? La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. No era común que un contenedor se moviera solo, ni que tuviera esa temperatura o vibración. La alarma de su mente resonó con una fuerza inusual, algo más fuerte que la simple curiosidad profesional. Era un miedo que empezaba a ramificarse en el laberinto de su razón. La comandante Santos, informada del incidente del contenedor M247, ordenó desviar un equipo especializado, incluyendo al doctor Vera, hacia el área de carga. La teoría empezaba a tomar forma, una teoría escalofriante. ¿Y si lo que se llevó a las 292 personas no era algo que hubiera subido al avión, sino algo que viajaba en él, escondido entre la carga? ¿Y si ese algo había desembarcado de una manera que aún no podían comprender, causando la desaparición masiva y dejando el avión vacío como un cascarón? El doctor Vera, al examinar la abolladura del contenedor, encontró las mismas trazas de residuo cristalino metálico que había descubierto en la ventanilla del avión. La conexión era innegable. La sustancia no terrestre estaba presente en ambos lugares. El zumbido del contenedor se hizo más fuerte, más pulsante, como un latido alienígena. La temperatura subía a cada minuto que pasaba. Los instrumentos de medición de campo electromagnético
empezaron a oscilar salvajemente alrededor del contenedor, indicando una energía anómala. Dentro del contenedor, la maquinaria industrial no era maquinaria en absoluto. Era una estructura no metálica que emitía una luz tenue y pulsante, un brillo azulado que se filtraba por las pequeñas rendijas. La estructura era orgánica y geométrica a la vez, con patrones que desafiaban la comprensión humana, retorciéndose y expandiéndose de una manera que parecía casi viva. No era un objeto, sino un ente, y ese ente estaba ahora activándose, cobrando vida dentro de los confines de la caja metálica. La abolladura en la esquina del contenedor no era un golpe, sino un intento de la estructura por expandirse, por liberarse. El zumbido era el sonido de su pulso, su respiración. Ernesto y el doctor Vera se miraron con el mismo horror reflejado en sus ojos. Lo que habían encontrado no era un simple cargamento. Era algo que no debería existir, algo que había viajado miles de kilómetros en un avión de pasajeros, escondido a plena vista. Y ahora estaba despertando. Mientras tanto, Sofía Vargas, la hermana de la azafata Laura, se movía por el aeropuerto con una determinación silenciosa, ajena a los descubrimientos en el área de carga. Había hablado con algunos miembros del personal de tierra que habían estado cerca del 714. Todos estaban conmocionados, asustados. Pero uno de ellos, un joven operario de limpieza llamado Carlos, que había estado a punto de conectar la pasarela al avión fantasma, le contó algo que había pasado desapercibido entre el torbellino de la noche. «Vi una luz, señora, justo cuando el avión se detuvo. Una luz azulada, muy rápida, que salió del compartimento de carga y se dirigió hacia la pista. Luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí». La descripción de Carlos era difusa, casi mística, pero Sofía escuchó con atención. Una luz azulada, lo mismo que el doctor Vera había descrito sobre la sustancia en el avión. La mente de Sofía, impulsada por la desesperación y el amor por su hermana, comenzó a tejer una red de conexiones que las autoridades, con su enfoque en los protocolos y la lógica, aún no habían logrado vislumbrar. La luz azul, el zumbido, la sensación de vacío. Todos eran fragmentos de un rompecabezas que Sofía se sentía impulsada a armar, sin importar el peligro. El zumbido en el contenedor M247 se intensificó, un crescendo de pulsaciones que hizo temblar el suelo bajo los pies de Ernesto y el doctor Vera. Los medidores de campo electromagnético explotaron, sus agujas retorciéndose frenéticamente. El doctor Vera, con los ojos bien abiertos, retrocedió. «Esto es energía pura», dijo, su voz apenas un jadeo. «Está cargándose, preparándose para lo que sea que haga». Las luces del almacén parpadearon, y un olor a ozono, mucho más fuerte que el que había en el avión, inundó la zona. El calor alrededor del contenedor se hizo insoportable. Los sellos de las puertas del contenedor, que parecían inexpugnables, empezaron a resquebrajarse, una fisura diminuta pero aterradora que se extendía lentamente por el metal. Y a través de esa fisura, la luz azulada pulsante se hizo más brillante, más intensa, prometiendo una revelación que podría cambiar la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el universo o aniquilarla por completo. Los agentes de seguridad, inicialmente armados y preparados para un enfrentamiento humano, se quedaron inmóviles, paralizados por el terror de lo desconocido. Sus armas se sentían inútiles contra una entidad que desafiaba toda lógica. La comandante Santos, que acababa de llegar al lugar, vio la fisura y la luz azul emanando del contenedor. Su mente, forjada en la resolución de problemas terrenales, luchaba por asimilar la visión. Era irreal, pero estaba sucediendo. «¡Evacúen la zona! ¡Ahora!», gritó, su voz rasgándose por la urgencia. Pero era tarde.
La fisura se expandió con una velocidad antinatural, rasgando el metal del contenedor como si fuera papel. El zumbido se convirtió en un rugido, una nota grave y profunda que vibró en los huesos de todos los presentes. Una ráfaga de aire frío y seco salió del interior, seguida por una explosión de luz azul que cegó momentáneamente a todos. Cuando pudieron ver de nuevo, el contenedor M247 estaba abierto de par en par, sus puertas retorcidas y humeantes. En el interior, la estructura orgánica geométrica había crecido, expandiéndose más allá de los límites del contenedor, llenando el espacio con su luminiscencia azulada. No tenía una forma definida, sino que pulsaba y cambiaba, como un corazón alienígena latiendo en el corazón de Barajas. Y en el centro de esa estructura, suspendidos en el aire dentro de la luz pulsante, flotaban cientos de objetos pequeños y brillantes, como chispas de luz, que giraban en una danza hipnótica. No eran pasajeros ni equipaje. Eran fragmentos de algo, diminutos cristales que emitían la misma luz azul y el mismo zumbido. La entidad había llegado no como un invasor con armas, sino como un recolector silencioso, usando el avión como un medio de transporte y el contenedor como su crisálida. La comandante Santos, a pesar del terror, trató de procesar lo que veían sus ojos. Los pasajeros, ¿qué es eso? El doctor Vera, con una mezcla de fascinación y horror, avanzó cautelosamente. Esto no es un arma, comandante. Creo que es un colector, una especie de procesador. Está absorbiendo algo. Y mientras pronunciaba esas palabras, uno de los pequeños cristales que flotaban en el aire azulado se separó del grupo, flotó hacia él, y antes de que pudiera reaccionar, se incrustó en el dorso de su mano, disolviéndose al instante. El doctor. Vera lanzó un grito ahogado de dolor y asombro, y luego se desplomó al suelo. Sus ojos fijos en la estructura azul pulsante, una expresión de éxtasis y agonía congelada en su rostro. Un instante después, una de las pantallas de su equipo de monitoreo, que había quedado a la vista, parpadeó con una secuencia de datos biológicos: latido cardíaco, ondas cerebrales, actividad neuronal. Y en la parte inferior de la pantalla, un mensaje en una tipografía alienígena que se traducía automáticamente en la mente de la comandante Santos como datos recogidos. Procesando vida. La comandante Santos sintió un escalofrío de una magnitud que nunca antes había experimentado. La entidad no había matado a los pasajeros. Los había procesado, absorbido, transformado. Los fragmentos de luz eran todo lo que quedaba de las 292 personas del vuelo 714. Y ahora, el doctor Vera, el brillante científico, también se había convertido en parte de esa colección. El horror era indescriptible, la implicación, incomprensible. La entidad se estaba alimentando de la vida, convirtiéndola en energía, en información, en luz. La ráfaga de aire frío que había salido del contenedor era la señal de que su actividad había terminado, o al menos una fase de ella. Pero el zumbido seguía, la luz pulsaba y los fragmentos giraban en su danza eterna. Sofía Vargas, que había logrado acercarse a pesar de las barreras de seguridad, sintió la misma punzada que había experimentado horas antes, pero multiplicada por 1000. Su hermana Laura estaba allí, en esa luz azul, en esos cristales. La angustia la invadió, pero también una furia silenciosa, una determinación feroz de entender, de recuperar lo que le habían quitado. La entidad, ajena al terror que había provocado, comenzó a encogerse lentamente, la luz azul volviéndose menos intensa, el zumbido disminuyendo. Los fragmentos brillantes giraron más rápido, formando una espiral, antes de coalescer en el centro, fusionándose en un único punto de luz brillante. El contenedor M247 se había convertido en un portal,
una cámara de transformación. Y ahora, el portal se estaba cerrando. La comandante Santos gritó, intentando movilizar a sus hombres, pero sus voces se ahogaron en el rugido decreciente de la entidad. Tenían que detenerlo, tenían que entender. Tenían que recuperar al doctor Vera, a los pasajeros. Pero ¿cómo se lucha contra algo que no se puede tocar, que no se puede disparar, que opera en un plano de existencia ajeno a la comprensión humana? La impotencia era abrumadora. La luz se contrajo aún más y el olor a ozono se desvaneció, dejando solo un rastro metálico en el aire. La comandante Santos, sintiendo el vacío que se abría a su alrededor, supo que el final de esta parte de la historia no sería un cierre, sino el inicio de una persecución contra lo imposible, una carrera para descifrar un enigma que había aterrizado en Barajas y que había borrado 292 vidas sin dejar rastro, excepto por una luz azul y un puñado de polvo estelar. Y entonces, en el instante en que el último rayo de luz azul se desvaneció en el interior del contenedor, y éste recuperó su forma inerte, aunque abollada, una pequeña caja metálica, perfectamente cúbica y de un color plateado brillante, cayó al suelo desde el interior, rodando hasta los pies de Sofía Vargas. No tenía ninguna marca, ninguna inscripción, pero una parte de ella sabía, con una certeza inquebrantable, que esa caja era la única conexión que le quedaba con Laura, con todos los que habían desaparecido. Y una diminuta luz azul, casi imperceptible, parpadeaba rítmicamente en una de sus caras, como un corazón silencioso latiendo en la palma de su mano. La comandante Santos observó la caja y a Sofía, su instinto de protección y su sentido de lo desconocido en conflicto. La persecución no había terminado, apenas había empezado. Y esta vez, el objetivo no era un avión ni una persona, sino una verdad oculta en lo más profundo de un misterio que desafiaba la propia realidad. El rugido se apagó, la luz azul se desvaneció, y el contenedor M-247, ahora un armatoste de metal retorcido y humeante, volvió a ser una caja inerte en el vasto almacén. El silencio que siguió fue más opresivo que cualquier estruendo, cargado con el eco de lo inimaginable. Los agentes de seguridad, antes paralizados, ahora se movían con una lentitud robótica, sus mentes intentando reconfigurar la realidad que acababan de presenciar. La comandante Santos, sintiendo el vacío que dejaba la ausencia del doctor Vera y de toda lógica, respiró hondo, su mente luchando por no desmoronarse. Su voz, cuando finalmente salió, fue un hilo tensado. Aseguren la zona. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Nadie. Y esto no ha sucedido. ¿Entendido? Su mirada férrea barrió a sus hombres, un intento desesperado de contener el caos, de forzar una realidad que ya se había roto. Pero para Sofía Vargas, el mundo se había reducido a la pequeña caja plateada que ahora sostenía en sus manos temblorosas. Su calor era apenas perceptible, una promesa tibia en el frío del almacén. La diminuta luz azul en una de sus caras parpadeaba con una cadencia rítmica, un latido silencioso que, para Sofía, era el pulso de su hermana, de todos los desaparecidos. Ignoró las órdenes de la comandante Santos, la mirada aturdida de los agentes, la misma comandante que ahora la observaba con una mezcla de cautela y sospecha. Sofía se aferró a la caja con la ferocidad de una madre a su hijo. No iba a entregarla. Era su única esperanza, su única conexión. «Mi hermana», susurró, su voz cargada de una emoción que trascendía el dolor tocando la locura. Santos la observó, su instinto militar en conflicto con una comprensión intuitiva del dolor de Sofía. Sabía que esa caja era la única pista tangible. Pero también sabía que el objeto había sido expulsado por la misma entidad que se había cobrado a Vera. Era peligroso. «Señora Vargas, entregue esa caja. Es una prueba. Podría ser peligrosa».
Sofía negó con la cabeza, sus ojos fijos en el parpadeo azul. «Es de ellos, de todos ellos». La tensión era palpable. Los agentes se acercaron, sus manos en las armas, pero Santos levantó una mano, deteniéndolos. Había algo en la determinación de Sofía, algo casi sobrenatural que la hizo dudar. «No la toquen todavía», ordenó. «Primero busquen al doctor Vera y cualquier rastro de esa cosa». Mientras el equipo forense, con nuevos trajes protectores, iniciaba una búsqueda minuciosa del almacén, del avión y del propio contenedor, Santos se acercó a Sofía. «Señora Vargas, entiendo su dolor, pero lo que hemos visto aquí no es normal. Podría ser un arma, una trampa. Necesitamos estudiarla». Sofía apretó más la caja contra su pecho. «Lo sé, y por eso la necesito yo. Si Laura está ahí dentro, yo la encontraré». Había una convicción en su voz que hizo que Santos se detuviera. Había visto a muchas personas en duelo, pero Sofía irradiaba una especie de fuerza primal, una conexión que la hacía inmune al miedo. En la torre de control, Elena, ajena al caos directo del almacén, revisaba de nuevo los registros del radar y las comunicaciones. La imagen del parpadeo, la distorsión, ahora se le grababa en la retina con una claridad aterradora. Había expandido el lapso de tiempo de 3 segundos a 30, buscando cualquier otra anomalía, y la encontró. No en el vuelo 714, sino en un patrón de vibración electromagnética que había surgido, sutilmente, del terreno cercano a Barajas, minutos antes de la llegada del avión. Era una frecuencia inusual, un patrón casi musical que se desvaneció tan pronto como el 714 aterrizó. ¿Y si el aterrizaje del avión no había sido el inicio del evento, sino la culminación de algo que ya estaba en marcha? ¿Y si esa vibración subterránea estaba conectada a la entidad o a la llegada del 714? La idea, una vez concebida, la heló hasta los huesos. Había una raíz más profunda, algo que Barajas había estado albergando sin saberlo. De vuelta en el almacén, el equipo de forenses no encontró rastro del doctor Vera, ni un solo tejido, ni una gota de sangre. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, absorbido por completo. El contenedor M247, ahora vacío y frío, presentaba las mismas trazas de iridio y los compuestos desconocidos, pero la estructura orgánica geométrica había desaparecido. No quedaba ni rastro de ella, solo el metal retorcido. La caja de Sofía era el único nexo. La comandante Santos tomó una decisión. No podía arriesgarse a una histeria masiva ni a una intervención gubernamental desinformada. Se activó un protocolo de contención informativa. La versión oficial sería un incidente de seguridad sin precedentes y una falla masiva de comunicaciones con el vuelo 714. La verdad, la que incluía seres alienígenas y personas absorbidas, sería enterrada bajo capas de burocracia y clasificada como ultra secreta. Pero Sofía y su caja eran un cabo suelto. Mientras Santos organizaba el apagón informativo y el establecimiento de un equipo de investigación clandestino, Sofía se refugió en la desierta sala de espera D47 que había sido evacuada a toda prisa. Allí, lejos de miradas indiscretas, examinó la caja. La luz azul parpadeaba a un ritmo constante. Sintió una punzada, la misma que había sentido antes, y una urgencia. Con los dedos temblorosos, rastreó los bordes de la caja, buscando alguna ranura, un botón, cualquier indicio de cómo abrirla. No había nada. Era una superficie lisa, inmaculada excepto por la luz. Luego, casi sin pensarlo, acercó la caja a su oído. El zumbido, que había sido apenas perceptible en el almacén, ahora resonaba dentro de ella, no con sonido, sino con una sensación. Era una vibración que parecía comunicarse directamente con su sistema nervioso, activando recuerdos, imágenes, fragmentos de la vida de Laura.
No eran palabras, sino impresiones, destellos, el olor del café que su hermana siempre tomaba antes de un vuelo largo, la risa de un pasajero, la textura del uniforme de azafata. Era como si la caja fuera un fragmento de la conciencia colectiva del avión, de las personas en él. La luz azul en la caja parpadeó más rápido, respondiendo a su concentración. La sensación se intensificó, un torbellino de emociones y recuerdos ajenos que la abrumó. Sofía sintió que no estaba solo escuchando a la caja, sino que la caja estaba escuchando y respondiendo a ella. Se dio cuenta de que no era un objeto pasivo, era una interfaz, una clave. ¿Pero para qué? ¿Y cómo? De repente, la diminuta luz azul en la caja se proyectó sobre la pared, formando un intrincado patrón de líneas y puntos. No eran símbolos que Sofía reconociera, pero había una lógica en ellos, una geometría que se retorcía y se expandía. Era un mapa. ¿Un mapa de dónde? ¿De algo que había dentro de la caja? ¿O algo más? Sofía se acercó, su aliento acelerado, intentando descifrar la proyección, pero sus ojos no podían enfocar bien las formas cambiantes. Era como si el patrón estuviera vivo, mutando con cada parpadeo de la luz. Mientras tanto, en la clandestinidad de una oficina de seguridad de Barajas, Santos había recibido un informe preliminar escalofriante de Elena. La vibración electromagnética detectada antes del aterrizaje del 714 no era un fenómeno aislado. Había registros esporádicos en los archivos del aeropuerto de Barajas de fluctuaciones similares, de menor intensidad, pero con el mismo patrón armónico que se remontaban décadas atrás, siempre cerca de momentos de gran afluencia o eventos importantes. Y lo más perturbador, la fuente de estas vibraciones siempre parecía emanar de un punto específico bajo tierra, directamente debajo de la antigua Terminal T2, una de las más antiguas y menos utilizadas del aeropuerto, justo donde, hace mucho tiempo, se rumoreaba que había un búnker subterráneo de la guerra civil, nunca mapeado oficialmente. Y si la entidad, o sus precursores, no era un recién llegado, sino algo que había estado latente, esperando bajo Barajas, durante décadas, quizás siglos. La idea de una presencia oculta, de una colmena secreta bajo sus pies, hizo que la comandante Santos se sintiera mareada. Sofía, en la sala D47, se concentró en la proyección. La luz azul se intensificó una vez más, y el patrón en la pared se solidificó por un instante, revelando una imagen fugaz. Un diagrama de la distribución del aeropuerto de Barajas, con un punto central parpadeante justo debajo de la terminal T2. El mismo lugar que Elena había identificado. La caja no solo era una conexión, sino también una guía. Un escalofrío de comprensión recorrió a Sofía. El 714 no era el inicio, era el detonante. La entidad no había llegado a Barajas, sino que había despertado en Barajas, y el avión había sido su primera cosecha. El patrón en la pared se disipó. La luz azul de la caja volvió a su parpadeo rítmico, y Sofía se dio cuenta de que la comandante Santos y dos de sus hombres armados estaban en la entrada de la sala, sus rostros sombríos. Santos había rastreado a Sofía a través de las cámaras de seguridad. «Señora Vargas, lo siento, pero debo llevarla a un lugar seguro, y esa caja con usted». Su voz era firme, pero sus ojos, al ver la proyección desvanecerse en la pared, revelaban una nueva capa de terror. Sabía que Sofía había descubierto algo, y que ambas estaban ahora en el centro de un misterio mucho más grande y antiguo de lo que jamás habían imaginado. La comandante Santos no sabía que, en la mano de Sofía, la pequeña caja plateada, ahora vibrando con una intensidad imperceptible para el ojo humano,
No solo guardaba la memoria de los desaparecidos, sino también la llave para un secreto oculto bajo el propio aeropuerto, un secreto que estaba a punto de desatarse. El rugido se apagó, la luz azul se desvaneció y el contenedor M-247, ahora un armatoste de metal retorcido y humeante, volvió a ser una caja inerte en el vasto almacén. El silencio que siguió fue más opresivo que cualquier estruendo, cargado con el eco de lo inimaginable. Los agentes de seguridad, antes paralizados, ahora se movían con una lentitud robótica, sus mentes intentando reconfigurar la realidad que acababan de presenciar. La comandante Santos, sintiendo el vacío que dejaba la ausencia del doctor Vera y de toda lógica, respiró hondo, su mente luchando por no desmoronarse. Su voz, cuando finalmente salió, fue un hilo tensado. «Aseguren la zona. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Nadie. Y esto no ha sucedido, ¿entendido?» Su mirada férrea barrió a sus hombres, un intento desesperado de contener el caos, de forzar una realidad que ya se había roto. Pero para Sofía Vargas, el mundo se había reducido a la pequeña caja plateada que ahora sostenía en sus manos temblorosas. Su calor era apenas perceptible, una promesa tibia en el frío del almacén. La diminuta luz azul en una de sus caras parpadeaba con una cadencia rítmica, un latido silencioso que, para Sofía, era el pulso de su hermana, de todos los desaparecidos. Ignoró las órdenes de la comandante Santos, la mirada aturdida de los agentes, la misma comandante que ahora la observaba con una mezcla de cautela y sospecha. Sofía se aferró a la caja con la ferocidad de una madre a su hijo. No iba a entregarla. Era su única esperanza, su única conexión. «Mi hermana», susurró, su voz cargada de una emoción que trascendía el dolor tocando la locura. Santos la observó, su instinto militar en conflicto con una comprensión intuitiva del dolor de Sofía. Sabía que esa caja era la única pista tangible. Pero también sabía que el objeto había sido expulsado por la misma entidad que se había cobrado a Vera. Era peligroso. «Señora Vargas, entregue esa caja. Es una prueba. Podría ser peligrosa». Sofía negó con la cabeza, sus ojos fijos en el parpadeo azul. «Es de ellos, de todos ellos». La tensión era palpable. Los agentes se acercaron, sus manos en las armas, pero Santos levantó una mano, deteniéndolos. Había algo en la determinación de Sofía, algo casi sobrenatural que la hizo dudar. «No la toquen todavía», ordenó. «Primero busquen al doctor Vera y cualquier rastro de esa cosa». Mientras el equipo forense, con nuevos trajes protectores, iniciaba una búsqueda minuciosa del almacén, del avión y del propio contenedor, Santos se acercó a Sofía. «Señora Vargas, entiendo su dolor, pero lo que hemos visto aquí no es normal. Podría ser un arma, una trampa. Necesitamos estudiarla». Sofía apretó más la caja contra su pecho. «Lo sé, y por eso la necesito yo. Si Laura está ahí dentro, yo la encontraré». Había una convicción en su voz que hizo que Santos se detuviera. Había visto a muchas personas en duelo, pero Sofía irradiaba una especie de fuerza primal, una conexión que la hacía inmune al miedo. En la torre de control, Elena, ajena al caos directo del almacén, revisaba de nuevo los registros del radar y las comunicaciones. La imagen del parpadeo, la distorsión, ahora se le grababa en la retina con una claridad aterradora. Había expandido el lapso de tiempo de 3 segundos a 30, buscando cualquier otra anomalía. Y la encontró. No en el vuelo 714, sino en un patrón de vibración electromagnética que había surgido sutilmente del terreno cercano a Barajas, minutos antes de la llegada del avión. Era una frecuencia inusual, un patrón casi musical, que se desvaneció tan pronto como el 714 aterrizó.
¿Y si el aterrizaje del avión no había sido el inicio del evento, sino la culminación de algo que ya estaba en marcha? ¿Y si esa vibración subterránea estaba conectada a la entidad o a la llegada del 714? La idea, una vez concebida, la heló hasta los huesos. Había una raíz más profunda, algo que Barajas había estado albergando sin saberlo. De vuelta en el almacén, el equipo de forenses no encontró rastro del doctor Vera, ni un solo tejido, ni una gota de sangre. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, absorbido por completo. El contenedor M247, ahora vacío y frío, presentaba las mismas trazas de iridio y los compuestos desconocidos. Pero la estructura orgánica geométrica había desaparecido. No quedaba ni rastro de ella, solo el metal retorcido. La caja de Sofía era el único nexo. La comandante Santos tomó una decisión. No podía arriesgarse a una histeria masiva ni a una intervención gubernamental desinformada. Se activó un protocolo de contención informativa. La versión oficial sería un incidente de seguridad sin precedentes y una falla masiva de comunicaciones con el vuelo 714. La verdad, la que incluía seres alienígenas y personas absorbidas, sería enterrada bajo capas de burocracia y clasificada como ultrasecreta. Pero Sofía y su caja eran un cabo suelto. Mientras Santos organizaba el apagón informativo y el establecimiento de un equipo de investigación clandestino, Sofía se refugió en la desierta sala de espera D47, que había sido evacuada a toda prisa. Allí, lejos de miradas indiscretas, examinó la caja. La luz azul parpadeaba a un ritmo constante. Sintió una punzada, la misma que había sentido antes, y una urgencia. Con los dedos temblorosos, rastreó los bordes de la caja, buscando alguna ranura, un botón, cualquier indicio de cómo abrirla. No había nada. Era una superficie lisa, inmaculada excepto por la luz. Luego, casi sin pensarlo, acercó la caja a su oído. El zumbido, que había sido apenas perceptible en el almacén, ahora resonaba dentro de ella, no con sonido, sino con una sensación. Era una vibración que parecía comunicarse directamente con su sistema nervioso, activando recuerdos, imágenes, fragmentos de la vida de Laura. No eran palabras, sino impresiones, destellos, el olor del café que su hermana siempre tomaba antes de un vuelo largo, la risa de un pasajero, la textura del uniforme de azafata. Era como si la caja fuera un fragmento de la conciencia colectiva del avión, de las personas en él. La luz azul en la caja parpadeó más rápido, respondiendo a su concentración. La sensación se intensificó, un torbellino de emociones y recuerdos ajenos que la abrumó. Sofía sintió que no estaba solo escuchando a la caja, sino que la caja estaba escuchando y respondiendo a ella. Se dio cuenta de que no era un objeto pasivo, era una interfaz, una clave. ¿Pero para qué? ¿Y cómo? De repente, la diminuta luz azul en la caja se proyectó sobre la pared, formando un intrincado patrón de líneas y puntos. No eran símbolos que Sofía reconociera, pero había una lógica en ellos, una geometría que se retorcía y se expandía. Era un mapa. ¿Un mapa de dónde? ¿De algo que había dentro de la caja? ¿O algo más? Sofía se acercó, su aliento acelerado, intentando descifrar la proyección, pero sus ojos no podían enfocar bien las formas cambiantes. Era como si el patrón estuviera vivo, mutando con cada parpadeo de la luz. Mientras tanto, en la clandestinidad de una oficina de seguridad de Barajas, Santos había recibido un informe preliminar escalofriante de Elena. La vibración electromagnética detectada antes del aterrizaje del 714 no era un fenómeno aislado. Había registros esporádicos en los archivos del aeropuerto de Barajas de fluctuaciones similares, de menor intensidad, pero con el mismo patrón armónico que se remontaban décadas atrás, siempre cerca de momentos de gran afluencia o eventos importantes. Y lo más perturbador,
La fuente de estas vibraciones siempre parecía emanar de un punto específico bajo tierra, directamente debajo de la antigua Terminal T2, una de las más antiguas y menos utilizadas del aeropuerto, justo donde, hace mucho tiempo, se rumoreaba que había un búnker subterráneo de la guerra civil, nunca mapeado oficialmente. Y si la entidad, o sus precursores, no era un recién llegado, sino algo que había estado latente, esperando bajo Barajas, durante décadas, quizás siglos. La idea de una presencia oculta, de una colmena secreta bajo sus pies, hizo que la comandante Santos se sintiera mareada. Sofía, en la sala D47, se concentró en la proyección. La luz azul se intensificó una vez más, y el patrón en la pared se solidificó por un instante, revelando una imagen fugaz. Un diagrama de la distribución del aeropuerto de Barajas, con un punto central parpadeante justo debajo de la terminal T2. El mismo lugar que Elena había identificado. La caja no solo era una conexión, sino también una guía. Un escalofrío de comprensión recorrió a Sofía. El 714 no era el inicio, era el detonante. La entidad no había llegado a Barajas, sino que había despertado en Barajas, y el avión había sido su primera cosecha. El patrón en la pared se disipó. La luz azul de la caja volvió a su parpadeo rítmico, y Sofía se dio cuenta de que la comandante Santos y dos de sus hombres armados estaban en la entrada de la sala, sus rostros sombríos. Santos había rastreado a Sofía a través de las cámaras de seguridad. «Señora Vargas, lo siento, pero debo llevarla a un lugar seguro, y esa caja con usted». «Adiós». Su voz era firme, pero sus ojos, al ver la proyección desvanecerse en la pared, revelaban una nueva capa de terror. Sabía que Sofía había descubierto algo, y que ambas estaban ahora en el centro de un misterio mucho más grande y antiguo de lo que jamás habían imaginado. La comandante Santos formó un pequeño equipo de élite. Miguel, el joven oficial de seguridad, y Ricardo, el veterano de la cicatriz, fueron los elegidos. También incorporó a Javier, el ingeniero de mantenimiento, por su conocimiento de la infraestructura del aeropuerto. Elena, desde la torre, sería sus ojos y oídos. Sofía, aferrada a la caja, fue incluida a regañadientes. Su intuición y la información de la caja siendo activos demasiado valiosos para ignorar. La misión era clara: localizar la fuente de la vibración bajo la terminal T2. El descenso a las entrañas de Barajas fue como un viaje a otro tiempo. Los túneles de servicio bajo la T2 eran un laberinto polvoriento y oscuro, con tuberías oxidadas y cables expuestos, muy lejos del brillo moderno de las terminales superiores. El aire se volvió más denso, cargado con el olor a tierra húmeda y metal viejo. La luz azul de la caja de Sofía pulsaba con mayor intensidad a medida que se acercaban al punto marcado en la proyección. Guiados por ella y por las lecturas de Elena desde la torre, encontraron una sección de pared de hormigón que parecía demasiado uniforme, demasiado nueva para el entorno. «Aquí es», susurró Ricardo golpeando la pared. El sonido era hueco. Javier, con herramientas especializadas, comenzó a trabajar, revelando una entrada oculta, sellada con una aleación que no parecía de este mundo. No era hormigón, sino algo más oscuro y resistente. La caja de Sofía vibró en sus manos, y la proyección azul en la pared se intensificó, mostrando ahora intrincados patrones geométricos, como diagramas de circuitos de una tecnología imposible. El zumbido subterráneo se hizo audible, una resonancia de baja frecuencia que se sentía en el pecho. Después de lo que parecieron horas, la entrada cedió con un chasquido metálico y un silbido de aire. Un pasaje se abrió ante ellos, oscuro y estrecho, con un aire seco y frío que contrastaba con la humedad del túnel. La luz azul de la caja iluminó los primeros metros, revelando una arquitectura que no era romana ni de la guerra civil.
Las paredes no eran de piedra ni de ladrillo, sino de un material liso y oscuro, sin juntas, que absorbía la luz. No había polvo, ni telarañas. Era una cámara inmaculada, como si el tiempo no la hubiera tocado. Avanzaron con cautela por un pasillo serpentino que descendía suavemente, el zumbido volviéndose más fuerte, la luz de la caja más brillante. La sensación de presión en sus tímpanos era casi dolorosa. La comandante Santos iba al frente, su arma en alto, el corazón martilleando. Sofía, con la caja como brújula, la seguía de cerca, sus ojos fijos en la luz azul. Finalmente, el pasillo se abrió a una vasta cámara subterránea, cavernosa, iluminada por una tenue luz azul que emanaba de un gigantesco objeto en el centro. Era la entidad, más grande, más compleja que la que había emergido del contenedor. Una colmena de estructuras orgánicas y geométricas, pulsando con una luz azul vibrante, retorciéndose sobre sí misma en una coreografía alienígena. No era un objeto estático, era una arquitectura viva, una máquina biológica de proporciones colosales que llenaba la mayor parte de la cámara. Y lo más aterrador, no estaba sola. Conectadas a ella por filamentos de luz azul, había docenas de estructuras similares, más pequeñas, cada una pulsando con su propia luz. Parecía un gigantesco sistema nervioso, un bosque de cristal y energía. La caja en las manos de Sofía se encendió con una luz deslumbrante, proyectando una imagen clara en la pared de la cámara. La comandante Santos, su equipo, Elena en la torre de control, los pasajeros del 714, el doctor Vera, todo el aeropuerto, un diagrama de sus vidas, sus energías, sus recuerdos, y sobre esta proyección, una serie de símbolos alienígenas comenzó a vibrar. Era una especie de mapa genético, un árbol de la vida humana. Y entonces, en el centro de la gran entidad, una de las estructuras pulsó con una intensidad cegadora, y una voz, no en palabras, sino directamente en sus mentes, resonó con una frialdad y una antigüedad insondables. La cosecha ha comenzado. El colector ha sido activado. Vuestro mundo, vuestra energía será purificada. Un nuevo ciclo dará comienzo. La comandante Santos, paralizada por el shock, apenas pudo registrar que la voz no provenía de ninguna boca, sino de la propia estructura. Sofía, con la caja irradiando una luz que la envolvía, sintió un torbellino de emociones ajenas, los recuerdos de Laura, de los 292, mezclados con la conciencia de la entidad. Supo, con una certeza aterradora, que la voz no era una amenaza, sino una declaración de un proceso, una función, y que la entidad no venía de fuera. Estaba aquí desde siempre, una especie de jardinero cósmico, y Barajas, o la Tierra, era su huerto. De repente, una de las estructuras más pequeñas conectadas a la principal se desprendió con un chasquido sordo, flotando hacia ellos. Tenía la misma forma que la entidad que había salido del M247, pero era mucho más grande y su luz azul pulsaba con una urgencia que no habían visto antes. La comandante Santos, saliendo de su estupor, levantó su arma, pero sabía que era inútil. La entidad se acercaba, sus patrones girando, el zumbido llenando la cámara. Y la caja en la mano de Sofía no parpadeaba. Emitía una luz constante, como un faro, atrayendo a la entidad. El miedo primario que los invadió fue el de ser no solo aniquilados, sino absorbidos, convertidos en luz y memoria como el doctor Vera, como los pasajeros del 714. La historia de Barajas, y quizás de la humanidad, estaba a punto de ser reescrita en los códigos de una entidad inimaginable que había estado latente bajo sus pies, y que ahora había despertado para reclamar su cosecha. La comandante Santos, paralizada por el shock, apenas pudo registrar que la voz no provenía de ninguna boca, sino de la propia estructura. Sofía, con la caja irradiando una luz que la envolvía, sintió un torbellino de emociones ajenas, los recuerdos de Laura,
de los 292, mezclados con la conciencia de la entidad. Supo, con una certeza aterradora, que la voz no era una amenaza, sino una declaración de un proceso, una función. Y que la entidad no venía de fuera, estaba aquí desde siempre, una especie de jardinero cósmico, y Barajas, o la Tierra, era su huerto. De repente, una de las estructuras más pequeñas conectadas a la principal se desprendió con un chasquido sordo, flotando hacia ellos. Tenía la misma forma que la entidad que había salido del M247, pero era mucho más grande y su luz azul pulsaba con una urgencia que no habían visto antes. La comandante Santos, saliendo de su estupor, levantó su arma, pero sabía que era inútil. La entidad se acercaba, sus patrones girando, el zumbido llenando la cámara, y la caja en la mano de Sofía no parpadeaba. Emitía una luz constante, como un faro, atrayendo a la entidad. El miedo primario que los invadió fue el de ser no solo aniquilados, sino absorbidos, convertidos en luz y memoria, como el Dr. Vera, como los pasajeros del 714. La historia de Barajas, y quizás de la humanidad, estaba a punto de ser reescrita en los códigos de una entidad inimaginable que había estado latente bajo sus pies y que ahora había despertado para reclamar su cosecha. Sofía, bañada por la luz de la caja y de la entidad que se acercaba, sintió una oleada de calma inexplicable. El terror se disipó, reemplazado por una comprensión sobrecogedora. Ya no eran recuerdos fragmentados, era una conexión plena. Podía sentir a Laura, al Dr. Vera, a cada una de las almas del vuelo 714, no como individuos perdidos, sino como facetas de una conciencia unificada, vasta e inimaginable. Eran parte de la entidad, pero no habían sido destruidos, habían sido elevados, transmutados. La voz telepática resonó de nuevo en su mente, esta vez dirigida solo a ella, una melodía de conocimiento puro. No hay fin, solo transformación. La energía de la vida se purifica, la conciencia se eleva. La cosecha es el siguiente paso. El ciclo se completa. La estructura flotante se detuvo justo delante de Sofía, la luz azul lamiéndole el rostro. La caja en sus manos se abrió, no con un mecanismo visible, sino como si sus átomos se hubieran reordenado, revelando un interior que no era vacío, sino un microcosmos de la luz azul pulsante, como una nebulosa en miniatura. De su interior, una tenue hebra de luz azul se extendió hacia Sofía, rodeando su mano. No hubo dolor, solo una sensación de conexión, de inmensa paz. La esencia de Laura, el amor de su hermana, el conocimiento del Dr. Vera, la risa de un pasajero, todo se fusionó en ella, pero no para absorberla, sino para compartir. Sofía entendió. El contenedor M247 había sido una crisálida, la entidad un procesador. La caja era la llave, un nodo, un puente entre su mundo y el de ellos. La comandante Santos, sus hombres y Javier, el ingeniero, observaban, petrificados. La imagen de Sofía, envuelta en esa luz azul, con la caja abierta como un portal, era la visión más hermosa y aterradora que jamás habían presenciado. Ya no había amenaza, solo una epifanía. En ese instante, la gran entidad central en la cámara alcanzó su clímax de pulsación. Un rugido silencioso, pero devastador, vibró en sus almas. Todas las estructuras más pequeñas, incluida la que estaba frente a Sofía, se elevaron y comenzaron a rotar, convergiendo lentamente hacia el corazón de la colmena principal. Los filamentos de luz azul se retrajeron y la hebra que conectaba a Sofía con la caja se disolvió suavemente. La caja en las manos de Sofía se cerró, volviendo a su forma cúbica e inmaculada. La luz azul en su superficie ahora brillando con una serenidad constante, como un sol en miniatura.
Había un nuevo peso en ella, una presencia. Sofía miró a la comandante Santos, sus ojos ya no llenos de dolor, sino de una profunda, aunque melancólica, sabiduría. «¿Están bien?», dijo Sofía, su voz calma y clara, pero con un eco de lo que había experimentado. «No han muerto, han evolucionado. Es parte de un ciclo. Nosotros somos la energía de lo que viene». La gran entidad, después de la fusión, comenzó a encogerse, no a desaparecer, sino a compactarse, sus formas orgánico-geométricas entrelazándose hasta formar una esfera oscura y lisa, del mismo material indetectable de las paredes. La luz azul de la cámara se atenuó hasta la oscuridad, y el zumbido se desvaneció por completo. La esfera, inerte y silenciosa, se incrustó en el suelo de la cámara, como si siempre hubiera sido parte de la roca, volviendo a su estado latente. Había terminado. La cosecha había concluido. El ciclo había finalizado para el 714. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por las respiraciones entrecortadas del equipo. La cámara estaba fría, oscura, y el aire olía a ozono y a la promesa de un amanecer impensable. Santos bajó su arma, sus músculos tensos, su mente luchando por encontrar anclajes en la nueva realidad. Miró a Sofía, a sus hombres, a la esfera inerte. «Elena», dijo por el radio su voz ronca, «¿confirmas la desaparición de las vibraciones en la T2? La respuesta de Elena fue instantánea, llena de asombro contenido. «Confirmado, comandante. Los patrones han desaparecido por completo. El subsuelo está en silencio. Es como si nunca hubieran estado allí». La comandante Santos tomó otra decisión, esta vez con una certeza inquebrantable. La verdad sobre la entidad no podía salir a la luz. La humanidad no estaba preparada para una verdad que borraba la línea entre la vida y la información, entre la muerte y la evolución. El protocolo de contención informativa se convertiría en el dogma de su vida. El vuelo 714 sería recordado como un misterio irresoluble, una anomalía trágica. Los 292 pasajeros y el Dr. Vera se unirían a la legión de lo inexplicable. El equipo salió de la cámara, sellando la entrada con una tecnología que Javier, el ingeniero, prometió hacer inexpugnable. El túnel de vuelta al aeropuerto se sentía diferente, más cargado de secretos. Los días siguientes fueron un torbellino de encubrimiento. Informes falsos, testimonios coordinados, la manipulación de cada pieza de evidencia. El avión 714 fue transportado en secreto a una base militar remota donde sería desmantelado y estudiado bajo el más alto secreto, el contenedor M247 destruido. El pánico inicial en Barajas se calmó, reemplazado por una mezcla de tristeza nacional y especulaciones conspirativas. Santos se aseguró de que Sofía Vargas fuera desaparecida del radar público, proporcionándole una nueva identidad y una vida lejos de los focos, pero con los medios para mantenerse. Sofía aceptó, no con resignación, sino con una misión. La caja, su conexión con Laura y con la verdad de la entidad, sería su carga y su guía. La llevó consigo, sintiendo su latido constante, sabiendo que era un faro de una verdad más grande. Ella era ahora la guardiana, la que recordaría que no estaban perdidos, sino en otro lugar, en otra forma. Elena, en la torre de control, continuaría su vigilancia, sus ojos entrenados ahora para detectar no solo aviones, sino las fluctuaciones en el tejido mismo de la realidad. Sabía que la entidad estaba latente, pero que el ciclo se repetiría. Su trabajo había cambiado. Ya no era solo controlar el tráfico aéreo, sino ser la primera línea de defensa, o quizás de comprensión, para cuando el siguiente despertar llegara. La comandante Santos, desde su oficina en Barajas, a menudo miraba hacia la terminal T2, sabiendo lo que había debajo. La cicatriz de esa noche no era visible en su rostro, pero estaba grabada a fuego en su alma.
Había protegido a la humanidad de una verdad que la habría destrozado, pero había sacrificado una parte de sí misma en el proceso. Barajas continuó su incesante danza de llegadas y partidas, una colmena de cristal y acero que nunca dormía, ajena a los secretos que yacían bajo su hormigón y a la profunda y silenciosa transformación que había comenzado la noche del 23 de octubre. La caja de Sofía Vargas, un pequeño corazón azul pulsando en la oscuridad, era el único testigo, la única promesa de que, en un universo vasto e incomprensible, el final no era el fin, sino simplemente el umbral de una nueva